Dios, creador del universo, de todo lo que existe, te ama más que toda la creación. Porque todo lo que hizo lo hizo como resultado de una palabra, pero cuando pensó en ti, se tomó su tiempo y lo hizo con sus propias manos. Entonces tú eres algo mucho más importante de lo que tú puedas creer o de lo que te pudieron decir, porque a veces crecemos con ese montón de palabras que declaran sobre nosotros en nuestro crecimiento, que te dicen que eres el resultado de una equivocación, el resultado de una violación, de un momento inesperado. ¿Cuántas circunstancias giran alrededor de una persona cuando viene a este mundo? O sea, ¿qué circunstancias rodeaban tu vida cuando Dios decidió que vinieses a este mundo? A lo mejor no era el momento, a lo mejor era una sorpresa para tus padres, fuiste una alegría, fuiste qué sé yo. Y todas las personas que han marcado cierta historia en la vida, ya sea en la Biblia como en lo secular, siempre han estado rodeados de eventos que a veces pareciera que es un golpe de suerte o de la coincidencia o de la casualidad, pero cuando venimos a Cristo entendemos que todo lo que nos sucedió en la vida fue parte de un propósito de Dios para llevarnos a donde Él quería llevarnos. Pareciera que lo de Moisés fue una suerte, ¿no? La mamá la tira en el río Nilo, lo tira en el río Nilo, le hace una canasta y pareciera que de suerte estaba la hija del faraón bañándose en ese día, en ese preciso instante, cuando el niño venía en su canastita. Y de suerte la mujer lo agarra, lo lleva y lo cría como su hijo. ¿Estás siguiendo? Pareciera que algunos eventos en tu vida hubiesen sido un golpe de suerte. De suerte no me monté en ese bus que tuvo un accidente. Pero quiero decirte que Dios no opera a través de la suerte, opera a través de los propósitos. Así es que si compras el billete de lotería creyendo que por suerte vas a prosperar, Dios no opera así. Dios opera a través de propósitos y de principios que producen bendición en tu vida. ¿Alguien le quiere dar un aplauso más fuerte a todos los amigos que se conectan con nosotros a través de las redes sociales, YouTube, Facebook Live, que es donde más frecuente los amigos se conectan con nosotros? Hermanos en Cristo de otras congregaciones, pastores, les mandamos un saludo desde acá, desde Ministerio Restauración. Reciban un abrazo y gracias por conectarse con nosotros, esperando que lo que podamos impartir a la congregación y compartir a través de los medios, a través de las redes sociales, pueda bendecir tu vida y la vida de aquellos que por alguna razón no fueron a la iglesia, ya sea de esta congregación o de cualquier congregación en donde te encuentres. No dejes de congregarte. Estos son los tiempos de Dios, son momentos específicos que Dios separó para que podamos buscarle. No hay mejor decisión que el hombre pueda tomar de que traer su familia a la casa de Dios, porque aquí es el lugar, ya sea en esta iglesia o en cualquiera otra, donde tus hijos van a conocer a Dios y vamos a poder terminar con una generación de gente que quizás crecimos en muchos problemas y comenzar a formar nuevas generaciones. Muchos de nosotros estuviésemos mejor si alguien nos hubiera llevado a una iglesia desde niño y nos hubieran enseñado la palabra del Señor. Quizás hubiésemos aprendido a vivir diferente, pero qué bueno que llegaste. A la edad que haya sido que hayas llegado, todavía no estás tarde, porque Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. ¿Cuántos lo creen conmigo? Estamos estudiando la serie sobre el poder de la honra. ¿Qué es honrar a alguien? ¿Qué significa aplicar estos principios para nuestras vidas? Y cómo la honra puede producir bendición a tu vida. Seguimos comentando el versículo básico con el que despegamos, que está en los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, creo que es el 16, en donde Jehová le dice a la nación de Israel, como mandato le dice: honra a tu padre y a tu madre, como parte de un mandamiento. Y en ese mandamiento le agrega una promesa. Le dice: para que te vaya bien,
en la tierra que Jehová tu Dios te da y seas de larga vida. Entonces, la bendición, si lo miro desde ese contexto, está en mis padres. Ellos son los que portan la bendición. Y si yo los honro a ellos, esa acción de honrarlos dice que produce bendición a mi vida. Y cuando miras las estadísticas, cuando miras todo lo malo que está pasando en el mundo, los jóvenes, los que están presos en las cárceles, casi siempre vas a encontrar el mismo patrón. Niños que fueron rebeldes a sus padres, que terminaron o muertos o terminaron en la cárcel. No sé si estás de acuerdo conmigo. Entonces, aunque la gente no sea cristiana, aunque no vayas a una iglesia, aunque no entienda las escrituras ni creas la palabra del Señor, pero si desobedeces estos principios o si los aplicas a tu vida, esta palabra tiene poder para tu vida. Esta palabra se cumple. Así no vayas a la iglesia, si vives deshonrando a tus padres desde que eres un jovencito, tarde o temprano, la vida te dará los resultados del no aplicar honra. Y si aplicas honra, aunque no vayas a una iglesia, aunque no seas cristiano, habrán un resultado positivo porque la palabra es verdadera y dice que si honras a tus padres, seas de la religión que seas, o creas en Dios o no creas, pero si aplicas ese principio, el resultado va a ser que te va a ir bien y que vas a vivir muchos años acá en esta tierra. Amén. Hay principios bíblicos para nosotros acá en la tierra y hay principios bíblicos para cuando nos muramos, que tiene que ver con la vida eterna. El aceptar, el recibir a Jesucristo como mi Salvador personal, ese es un beneficio que me da acceso a una vida con Cristo después de muerto o cuando Él venga. Pero hay otros principios que tienen que ver con tu vida práctica, con tu vida diaria. ¿Qué va a suceder con tu vida mientras estás acá en la tierra? Así es que estamos hablando sobre esos principios y tomamos el personaje de Jacob y de Esaú y hablábamos de cómo la actitud o el corazón de Jacob provoca la bendición sobre su vida y el corazón y la actitud de Esaú hacia sus padres provoca que aunque él por ley le pertenecía la bendición, Dios decide que sea Jacob a quien se le declara bendito. Y estábamos estudiando los domingos anteriores algunos aspectos o algunos detalles de la vida de Esaú, que por años nos han predicado que Jacob era el tramposo, porque nos concentramos en un pasaje bíblico en donde Jacob, influenciado por su madre, y estos son los detalles que yo quiero que veamos, que no fue a Jacob el que se le ocurrió la idea, sino que fue a su mamá. Le dice, ve a traer 2 cabritos, le vamos a hacer un guiso a tu padre y vamos a ponerte la piel de los cabritos en tus manos y en tu pecho, la parte donde tu papá te va a tocar, para que tu papá se confunda y piense que eres Esaú. Ahora, cuando miras el panorama completo, te das cuenta de que en realidad Isaac sabía que el que iba a ser bendecido era Jacob y no Esaú, porque aun cuando los niños estaban en el vientre de su madre, Dios les da una palabra y les dice, el mayor le servirá al menor. Entonces todo esto, este revolú que hicieron acá, era una forma como para quitarse la responsabilidad directa de que el bendecido tenía que ser Jacob. Porque hay algunos detalles que si eres abogado no los puedes dejar pasar en este suceso. Primero, Isaac tenía más o menos 100 años. En primer lugar, no se estaba muriendo. Él dice, ya me voy a morir y voy a bendecirte antes de morirme. Cuando miras la historia te das cuenta que vivió 80 años más. Entonces no estaba a punto de morirse. Era que ya quería quitarse esa responsabilidad de bendecir a uno de los dos. En segundo lugar, Isaac se había criado tocando cabras. Es imposible que un hombre que por 100 años haya estado tocando cabras no pueda distinguir entre la piel de una cabra y la piel de su hijo. ¿Acaso alguno de ustedes se confundiría?
La piel de tu hijo con la piel de un cabro es totalmente diferente. Amén. Segundo lugar, regresa rápido con la comida. Estoy analizando el pasaje de Génesis 27, capítulo 27. Le dice, ¿por qué llegaste tan rápido? Y le dice, el Dios tuyo hizo que encontrara la presa rápido y por eso estoy acá. Y se come el guiso. Los que sabemos diferenciar entre el guiso de una mamá, de un hijo, podemos darnos cuenta que aún en la comida, la cocina de Rebeca no era igual que el toque culinario de Esaú. ¿Me está siguiendo? Aún en la comida se hubiese dado cuenta que ese guiso no lo hizo su hijo Esaú. Entonces cuando miramos todo el panorama completo nos damos cuenta de que Isaac sí sabía. Y luego le dice, tu voz es la voz de Jacob y las manos de Esaú. ¿Cómo vas a declarar algo tan importante, una bendición tan importante sobre un hijo a quien no estás seguro si es el verdadero? Estoy hablando de principios prácticos, de acciones prácticas que si Isaac hubiese querido bendecir a Esaú, lo hubiese bendecido porque habían demasiadas señales para que él pudiera detectar de que aquel no era Jacob, pero en su corazón sí lo quería bendecir. Lo otro que aprendimos es de que una cosa era la bendición de Isaac y otra cosa era la bendición de Abraham. Cuando Isaac bendice a Jacob por primera vez, movido, vamos a decir, por el engaño, no lo bendice con la bendición de Abraham, lo bendice con su propia bendición como padre, porque existía la bendición del padre y existía la bendición de Abraham. Y en el capítulo 28 miramos que lo vuelve a llamar y le da la bendición de Abraham después de que él ya lo había bendecido como padre. Ahora sí, le dice, vas a ser bendito y te doy, deposito sobre ti la bendición de Abraham. Esa es la bendición que nosotros llevamos hasta el día de hoy. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Y Rebeca dice, cualquier maldición sobre tu vida que caiga sobre mí, tomando la figura de Cristo, que Cristo se hizo maldito para que hoy nosotros podamos disfrutar de la herencia de Abraham. Amén. Así es que somos benditos en Cristo. La bendición de Abraham está sobre nosotros porque alguien se hizo responsable de todas las maldiciones para que hoy nosotros disfrutemos de las bendiciones nada más. Ahora en esta mañana te quiero hablar de cómo cuidar las bendiciones y de cómo manejar las bendiciones para que las bendiciones en tu vida no te causen problema. Porque todo eso tenemos que aprenderlo y esta palabra la quiero dejar en tu espíritu, no solamente para aquellos que ya Dios está bendiciendo, sino para aquellos que Dios va a bendecir en tiempo futuro muy cercano. Porque Dios ha declarado una palabra sobre tu vida, sobre esta congregación, de que Dios te va a bendecir. Entonces yo creo firmemente que cuando Dios habla porque está en serio. Dios no te habla porque quiere jugar con tus emociones, porque quiere simplemente hacerte sentir bien. La diferencia entre que esa palabra se cumpla o no es mi actitud hacia lo que Dios ha hablado. Es como cuando tú le dices a un niño, te voy a comprar este juego para Navidad. El niño comienza a alegrarse y comienza a celebrar y comienza a dar por hecho de que se lo vas a comprar. Y más te vale que se lo compres. Te lo digo por experiencia personal. Me hicieron comprar un juego que yo no sabía lo que era, pero se lo prometí por hacer sentir bien a mi hijo, ¿verdad? Entonces eso es otra historia. Pero ten cuidado con lo que prometes. Entonces, como hijos de Dios, deberíamos de ser así. Que si tu padre te ha prometido bendecirte, tienes que celebrar y dar por sentado que eso va a ser así. Nosotros crecemos y nos hacemos demasiado normales, lógicos. Hasta que no miramos las cosas, no las celebramos. Pero Dios quiere que seamos como niños, que aun cuando Él te habla, aun cuando no has visto las cosas manifestadas, que puedas celebrar y dar por hecho de que así será. Entonces esta palabra de cómo cuidar la bendición de Dios, tú podrás decir, pero yo todavía no estoy bendecido. Probablemente no se han manifestado las bendiciones de Dios en tu vida de una forma material, pero en el mundo espiritual ya Dios compró todo para nosotros.
De manera que es como una inyección de la influenza, de flu shot, que te la pones antes de que te dé la gripe. Para algunos esta palabra va a ser como una inyección en el mundo espiritual que te voy a depositar para que cuando la bendición llegue ya esté ahí esta palabra y puedas manejar correctamente la bendición de Jehová. La bendición de Jehová tiene procesos y hay principios que cumplir o que activar en nuestras vidas para que eso suceda. Cuando miramos la historia de Jacob, nos damos cuenta que su padre lo bendice con la bendición de él y con la bendición de Abraham. Luego Dios se le aparece en un sueño y lo bendice directamente, Dios en un sueño bendiciendo a Jacob. Y Jacob se levanta y dice, en reacción a lo que Dios ha dicho sobre mí, cuando Jehová haga eso, si Dios va a hacer eso conmigo, yo le voy a ser fiel en mi parte financiera, yo le voy a dar los diezmos de regreso a él. Ahora hay mucho conflicto en si los diezmos son de la ley, son del Antiguo Testamento, esa es la gente que no quiere diezmar. Siempre va a buscar algo para decir, por eso no diezmo. No diezmo porque no es de la gracia. O no diezmo porque el pastor se lo come. O no diezmo porque no me alcanza. ¿Cuántas circunstancias hay alrededor de aquellas personas que simplemente no quieren poner estos principios en práctica? Pero aquellos que entendemos, hemos entendido que el diezmo no es ni siquiera el resultado de una enseñanza. Es el resultado de una revelación de Dios a tu vida cuando entendés a quién le estás dando. Amén. Así es, cuando esto se te revela a tu vida. Nadie le enseñó a Jacob. No pasó por una conferencia donde le explicaron lo que era el 10%, ni para qué se ocupaba. Ahora, ¿a quién le diezmaba? Siempre han habido sacerdotes representantes de Dios en la tierra. Y Abraham le diezmó a Melquisedec. La Biblia no dice a quién le diezmó Jacob, pero había alguien, un hombre, representando el ministerio de Jesucristo, a quien él le iba a entregar los diezmos de todo. Amén. Estos principios se han mantenido hasta el día de hoy. Pasan 20 años en donde la historia dice que él va a la casa de su tío, trabaja 7 años por el amor de su vida, Raquelita. Chula la muchacha. Y luego a la hora de la boda le dan la que no era. Lo vamos a estar leyendo, pero estoy dando un adelanto de lo que vamos a estar estudiando. Se da cuenta que no era la que él quería. Y luego trabaja otros 7 más por la que de verdad él quería, se le hacen 14 años. Después trabaja 6 años más con su suegro, ayudándole. Y su suegro prosperó porque Jacob estaba bendecido. Y aún el mismo suegro se da cuenta de que él era bendecido por su yerno. Y cuando su yerno se quiere ir, le dice, mira, no te vayas, hombre. Entiendo que yo soy bendecido porque tú estás conmigo, tú me estás manejando todos los negocios. Pero le dice, quédate otro momento más. Y Jacob se queda otro tiempo más. Pero llega un tiempo en donde hace un trato Labán con Jacob. Y este es el momento en donde Jacob se quiere ir de su casa. Y Labán le dice, poneme precio por cuánto trabajas para mí. Jacob le dice, no te voy a poner ningún precio. Lo que vamos a hacer es un trato. De ahora en adelante, todas las ovejas manchadas que nazcan van a ser mías, porque las manchadas no tenían mucho valor como las de color. Entonces las que nazcan manchadas, esas me las das a mí. Yo voy a hacer mi rebaño de manchaditas y tú quédate con las mejores. Hagamos ese trato. Entonces Labán está de acuerdo con eso y quiero que lo leamos. Está en Génesis capítulo 30, versículo 35. Vamos a leer la historia esa para que podamos ir dándole forma a lo que Dios quiere hablar para nosotros. Y Labán apartó aquel día los muchos cabritos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob, o sea, se las llevó, que si una ovejita se iba caminando 3 días a donde estaban las manchadas, no iban a alcanzar a llegar, se iban a morir de hambre o de sed. Esa era la distancia que pusieron para que no se confundieran las manchadas con las de color. Y Jacob
apacentaba las otras ovejas de Labán, o sea, las que eran de color. Tomó luego a Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, de plátanos, dice otra versión, y descortezó en ellas mondaduras blancas, o sea, las peló, las varas, para que se vieran como rayas blancas en las varas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado, o sea, las que había deshilado, las que había pelado, las puso delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y los ponía en su propio rebaño, los listados y todos los que eran oscuros del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Cuando comenzaban a hacer un pintadito lo apartaba. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Inteligente este Jacob. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. ¿Qué les parece? Inteligente este hombre, ¿verdad? Ok, esto es lo que estaba sucediendo. Ya leímos la historia. Jacob se inventa un tapesco de varas, porque su suegro lo había dejado solo con las ovejas de color. Y luego él dice, pero con las de color nunca voy a llevar a cabo ninguna pintada. Entonces dice que se inventó un tapesco de varas, y que cuando las ovejas estaban en celo, las más robustas, les ponía el tapesquito para que cuando estuvieran concibiendo vieran el tapesco, y así las crías salían manchadas. ¿Qué tan real es eso? O sea, si tú quieres un hijo que se parezca a Brad Pitt, pones la foto de Brad Pitt, mientras en el momento de concebir el hijo, y te aseguro que cuando ese hijo nazca va a salir igualito a tu suegro o a tu suegra. Porque eso no es verdad. Las facciones físicas son el resultado de una identidad genética, no de algo que tú ves. Pero ¿por qué Jacob hace eso? Porque cuando Dios te va a bendecir, Dios espera que tú hagas algo de tu parte. Jacob no dijo, bueno, ay, este hombre tan malo me dejó solo las de color, y así ¿cuándo voy a prosperar? Me hubiera dejado por lo menos una ternerita pintada para que de ahí saliera la raza. Mira la actitud de un hombre que ha creído que las circunstancias no determinan su prosperidad, sino lo que Dios ha declarado sobre ti. Eso es lo que tiene que haber sobre nosotros. Esa actitud tiene que haber sobre nosotros. Hay gente que piensa que solo en los Estados Unidos se puede prosperar. Pero cuando la bendición de Jehová está sobre tu cabeza, no importa en qué parte del mundo estés, Dios te va a prosperar, porque no son las circunstancias, es la palabra de Dios sobre tu vida la que produce prosperidad en ti. Algo que le dé un aplauso al Señor. A veces miramos nuestro alrededor, las circunstancias, con este salario, ¿cuándo voy a prosperar? Si tuviera una empresa, o si tuviera el trabajo del vecino, o si tuviera la profesión de este hermano, y creemos que la bendición está en las circunstancias. Pero Dios es el que te da la inteligencia para que la bendición sea manifestada en tu vida. Biológicamente era imposible que esto fuera así. Pero Jacob dice, algo tengo que hacer para prosperar. Ya Dios declaró una palabra sobre mí, soy portador de las bendiciones. Este hombre me ha dejado sin posibilidades.
Me quitó todas las manchadas. Ha puesto 3 días de camino de distancia entre nosotros y las manchadas. Ni siquiera puedo llevar una roja para que la monte un manchado y así hacer mi descendencia, pero me tengo que inventar algo. Dice que hizo un tapesco de varas, las peló, y cuando las robustas andaban en celo, les ponía el tapesco y decía: en el nombre de Jesús, y este tapesco va a salir manchada. Y así comenzaron a salir manchadas. Ahora, históricamente, cuando continúas leyendo, te vas a dar más adelante cuenta, en la misma historia, que Jacob tiene un sueño, y en el sueño el ángel de Jehová se le aparece y le dice: te voy a mostrar qué era lo que estaba sucediendo en ese instante. Y lo que sucedía es que habían unos machos que montaban a las cabras y a las ovejas que tenían la piel manchada, pero que el pelo por encima era de color completo. Y Jacob mira en el sueño que los toros que montaban, o los machos que montaban las ovejas, eran manchados por dentro. Está más adelante la historia, no te lo voy a leer. Y ahí él se da cuenta que no era el tapesquito o no eran las varitas que había él hecho con sus manos, sino que dentro de la piel del toro que montaba las ovejas, o del macho que montaba las ovejas, había una piel manchada, y eso hacía que produjese que las crías naciesen manchadas. Muchas veces nosotros creemos que es nuestra inteligencia, que es nuestro trabajo, es que yo hablo inglés perfectamente, es que yo soy bueno para los negocios, es que yo soy un buen trabajador. Todo eso es bueno, pero en última instancia lo que provoca bendición es la palabra de Dios sobre tu vida. Es Dios. Dale un aplauso al Señor. Tú no sabes que detrás de tu esfuerzo, que detrás de todo lo que tú haces como hombre para prosperar, está un toro manchado, que es el que produce que todo lo que tú tengas sea bendecido. Porque hay una palabra sobre ti que no importa las circunstancias, no importa dónde estés. Si tú crees que eres el bendecido, si tú crees que la bendición de Abraham está sobre ti, eso producirá que las bendiciones que están en el mundo espiritual puedan manifestarse en tu mundo natural y físico. Porque primera de Pedro dice que nosotros hemos sido bendecidos a través de Jesucristo con toda bendición en lugares celestiales. O sea que las bendiciones del cristiano están en el rema espiritual. Y a medida que entiendas las cosas espirituales, vas a poder accesar a esas bendiciones que ya Dios a través de Jesucristo dejó para nosotros. Entonces dice que comienza Labán a tener celos de Jacob y comienza a rascarse la cabeza diciendo: pero si no le dejé ningún manchado, ¿de dónde ya tiene un rebaño de manchaditas? La gente no se va a dar cuenta cómo es que Dios te va a prosperar. Pero si no tiene papeles, si no habla inglés, si yo sé de dónde viene, pero no importa, porque sobre ti está la bendición de Abraham, y la bendición va a comenzar a manifestarse en tu vida. Nunca permitas que tu pasado interfiera con tu futuro, que tu condición: ay, es que yo vengo de un pueblito. ¿Qué importa dónde naciste? Lo importante es que llevas la bendición de Abraham. Lo importante es que Dios ha decidido bendecirte. No fuimos nosotros los que le torcimos el brazo a Dios. Fue Dios. Igual que Jacob, se le apareció en un sueño y dijo: te voy a bendecir, y todas estas tierras donde estás te las voy a dar a ti y a tu descendencia. ¿Qué importa si no nacimos en este país? ¿Qué importa si esta no es nuestra tierra natal? Dios ha dicho: te las voy a dar a ti. Te voy a dar las ciudades y te voy a dar las naciones. Pídeme y te daré las naciones, dice su palabra. Oh, ¿cuántos lo creen? ¿Es demasiado eso? Demasiado locura. Yo sí me he atrevido a creerle al Señor por las naciones. Y no es por vista, es por fe. No es por las circunstancias,
es por lo que va sobre mi vida. No es por lo que veo, es por lo que Dios ha declarado sobre mí, porque estoy seguro que soy portador de la bendición de Abraham. El hombre comienza a enriquecerse. El hombre comienza a prosperar. La bendición, la cual él había poseído por 20 años, que no se había manifestado en su mundo físico, ahora comienza a manifestarse en su físico. Porque esos son los dos estados. El que no tengas cosas materiales no significa que no eres bendecido por Jehová. Porque nosotros confundimos las bendiciones con lo material, lo que la gente puede ver en mí. Pero eso no es lo que determina la bendición de Abraham sobre ti. Desde el momento que recibes a Jesucristo, eres portador, heredero de las bendiciones de Abraham. Ahora puede pasar un espacio de tiempo para que esas bendiciones se manifiesten, pero te aseguro que si lo crees en tu corazón, eventualmente se manifestarán también. Entonces no eres bendecido cuando ya tienes las cosas materiales. Eres bendecido desde el momento que Dios te bendijo, desde el momento que recibiste a Jesucristo como tu Salvador personal. El proceso para que las bendiciones se manifiesten puede diferenciar. En algunos es 20 años, algo otros 5, algo otros más rápido. En este caso de Jacob fueron 20 años. Pero ahora comienza a manifestarse la bendición. Y este es el momento donde yo quiero hablar contigo sobre cómo cuidar para que las bendiciones de Dios no te provoquen un daño, sino un favor. Hay principios que Jacob había aplicado en su vida y que llega un momento donde ya no los aplica más, y eso es lo que comienza a provocarle un problema familiar. Dice que desde el momento que se da cuenta que le habían cambiado a su mujer, comenzó a tener cierto rechazo por aquella mujer que no era la que él quería. Mira lo que dice Génesis 29, 16 al 20. Donde inicia todo esto. Génesis, estos 2 versículos nos cuenta cómo es que el proceso, cómo es que él se casa con estas mujeres. Y dice, y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y las descripciones de Lea físicamente no eran muchas. O sea, podemos deducir que no era una mujer tan bonita físicamente. Lo único que dice que los ojos de Lea eran delicados, apagados, dice otra, a medios chinos. Pero en Raquel como que el escritor se detuvo un poco más, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. ¿Estás viendo? Una gran diferencia física. Y Jacob, como humano, como hombre, ¿verdad?, normal, amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Esa es una típica respuesta de nosotros como padres cuando nos vienen a pedir a nuestras hijas. En vez de dársela a otro más arruinado, mejor te la doy a vos. Esa es la actitud de Labán. En vez de que se la lleve a alguien, un drogo, un marihuanero o alguien, un marero, mejor te la doy a vos, ¿verdad? ¿Qué más da? No sos lo mejor, pero igual no está tan mala cosa. Desde el momento en que Jacob le dan la que no quiere, quiero que leamos el 23, ahí mismo, el 29, versículo 23 y 28, para continuar la historia. Dice que llegó la fiesta y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y se llegó a ella. Y dio Labán a su sierva Silpa, a su hija Lea por criada. O sea, le dio la mujer y una criada también. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? 26. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se da la menor antes de la mayor. O sea, no puedo darte la menor si la mayor no se casa. Tenía sus ventajas la hija mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra.
por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Cuando menciona la semana, es que las bodas judías duraban una semana. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. O sea, una semana duraban las bodas. Cuando tú te ibas a casar con una mujer, la fiesta eran 7 días. Ahora son 2 horas, 3 horas, hasta que nos saca la policía, ¿verdad? Pero en aquel entonces eran 7 días de fiesta. Y le dice, termina los 7 días de honeymoon con la feita y después trabaja otros 7 años por la que de verdad tú quieres. Y eso como que le amargó la vida a Jacob. No siempre las bendiciones de Dios vienen entrelazadas con lo que nosotros queremos o con lo que a nosotros nos gusta. Es bien fácil honrar a aquellos que nos caen bien, aquellos con los que estamos de acuerdo. Pero es difícil honrar cuando a alguien o cuando alguien no te cae bien, pero es merecedor de honra. El error que tiene Jacob es no entender que Lea también era parte de sus bendiciones. Y a veces cuando las cosas no nos caen bien o no nos gustan, cuando hay circunstancias que no creemos que son adecuadas a lo que nosotros nos merecemos, no podemos ver que ahí en esas cosas está la bendición de Dios también. Ay, este trabajo que tengo, odio este trabajo, ¿cuándo voy a dejar de hacer esto? Y no honramos el trabajo porque no es el trabajo que queremos. No honramos el lugar donde estamos porque no creemos que es lo que yo me merezco y no nos damos cuenta que ahí en ese trabajo está la bendición de Dios. En este caso, Jacob comienza a darse cuenta que Lea había sido producto de un engaño, no el resultado de una bendición de Dios, cuando en realidad Dios lo quería bendecir con una mujer fructífera. Y nunca aprendió a honrar a la mujer que Dios le había dado. Ese fue uno de los graves errores que tuvo Labán. Porque desde el momento que tú no aplicas principios de honra con aquello que Dios te ha dado, algo se va a activar en el mundo espiritual y las consecuencias comienzan a notar en su vida. ¿Qué provocó esto? Un desenlace familiar. El hecho de que de los hermanos de José lo hayan vendido años después, ¿tú crees que fue algo que surgió el mismo día? Es que hoy amanecí que quiero odiar a mi hermano menor. La razón de la venta y de todo esto que sucede con José fue el resultado de años de los muchachos mirar el desprecio de sus padres, mirar cómo su papá no solamente no los honraba a ellos, sino que tampoco honraba a su mamá. Y no importa cómo sea tu mamá, a nadie le gusta que le desprecien la mamá. Y estos muchachos habían crecido mirando el desprecio de su padre Jacob hacia su madre, y llega el momento donde tienen la oportunidad de descargar todo lo que Jacob había sembrado a través de los años sobre José. Por eso lo venden, por eso tratan de matarlo, no porque de un momento a otro decidieron odiarlo, sino porque estaba sembrando deshonra en su mujer y en sus hijos, y tarde o temprano las consecuencias iban a ser lo que miramos en la historia. Entonces Jacob comienza a no apreciar lo que Dios le había dado. La reacción de lo que leímos, eso es normal aún en nuestros tiempos. ¿Cuántas veces te despertaste y dijiste, esta no es la mujer con la que me casé? Miras a tu alrededor y dices, ¿dónde está mi Raquel? Esta no es con la que me casé. ¿Y sabes cuál es el problema? Y esto tiene que ver con una conferencia matrimonial, pero igual te voy a soltar algo desde allá. El problema no es que no era la mujer. El problema es que las expectativas de Jacob estaban equivocadas. Cuando tú te despiertas en ese mismo estado como Jacob y miras a tu lado y dices, esta no es con la que me casé. El problema no es la mujer, el problema es con las expectativas que nos casamos.
Porque cuando andabas de novio no mirabas la verdadera identidad de la mujer. Siempre mirabas la parte que la mujer quería que vieras. Yo no pensé que esta mujer fuera tan brava. Bueno, nunca. Siempre fue brava, lo que pasa es que nunca lo vistes. Yo no pensé que este hombre fuera así de cochino que no se baña. Siempre fue así, lo que pasa es que nunca lo viste porque no viviste con él. Entonces llega un momento donde amanece en tu vida la realidad de aquel con quien te casaste. No es que te lo cambiaron, es que las expectativas tuyas eran diferentes. Yo pensé que me iba a salir así. Yo pensé que esta mujer no era así. El problema no es en la mujer, en lo que pensaste. Igual que muchos de nosotros, Jacob pasa por ese proceso y dice, wow, esta no es con la que yo me quise casar, me la cambiaron. No es mi Raquel. Ahora, muchas veces nosotros como Jacob cometemos el mismo error sin darnos cuenta. Porque como no es el hombre que yo pensé que era, o no es la mujer que yo pensé que era, no las honramos ni las apreciamos. Y es ahí donde comienzan los problemas familiares. Mis hermanos, los problemas familiares no son el resultado de que una mañana te cayó del infierno un problema. Ni siquiera tiene el diablo nada que ver con esto, a veces. Es que no aplicamos principios bíblicos y eso produce resultados negativos. Como no es la mujer que yo pensé que era, desde el momento que me di cuenta que no es como yo pensaba, comienzo a deshonrarla y no a apreciarla, no a valorarla. Y comienzo a descuidarla. Y comienzo a creer que no me merezco eso. Comienzo a pensar que yo me merezco algo mejor. El error más grande que un hombre puede tener en un matrimonio es pensar que con la otra estuviera mejor. Alguien puede decir amén y le da un aplauso al Señor porque siento que los hombres se me están sonrojando. Ese es el enemigo más grande de los matrimonios. Creer que con el chino estuviera mejor, que con la china estuviera mejor, que con aquel morenito estuviera mejor, que con aquel colocho me hubiera ido bien. Aquella rubia era la que me merezco. Lo que pasa es que nunca viviste con la rubia, entonces no amaneciste con la rubia, no puedes darte cuenta cómo era la rubia el siguiente día después de que amanecieras con ella. Y comenzás a creer que el problema está en la mujer que tenés o en el hombre que tenés y no aplicás principios de honra. Dice que Jacob ni siquiera quería acostarse con la mujer. Esta es muy fea, esta no la quiero yo. Trabaja otros 7 años con la expectativa incorrecta de que con Raquel iba a ser feliz. ¿Y qué pasó? Cuando le dan a Raquel, en vez de una bendición, le dan otro problema porque Raquel no podía tener hijos. Ay, me casé con la equivocada. Otra vez. Y aunque era la que él quería, se da cuenta de que Raquel también tenía un problema. No hay un dicho que decía mi abuela, no hay galán sin su defecto y ni feo sin su gracia, algo así. Raquel era bella, pero era estéril. Y nunca Jacob se iba a dar cuenta de eso a menos que viviera con ella. Cuando despierta con Raquel, ahora despierto con otro problema. Raquel no me puede dar hijos. Y Lea era feíta pero fructífera, solo le tocaba la mano y ya salía embarazada la mujer. Solo la abrazaba para ver cómo estaba y ya quedaba embarazada. Y decía, por gloria a Dios, porque ahora sí me va a querer mi esposo, porque le he dado el primer hijo. Le da el segundo y dice, gloria a Dios, hoy sí me va a querer. Está en el capítulo que leímos. Hoy sí me va a querer mi marido porque le he dado otro hijo varón. Y luego nace Rubén, y luego nace Leví, y luego nace Judá. Tenía 4 y el hombre todavía no la quería. Yo creo que hay una enseñanza bárbara acá para aquellas mujeres que piensan que si se embarazan del marido las va a querer. Eso es una equivocación. Nunca ha funcionado. No le funcionó a Jacob, no le funcionó a Lea. Lea tuvo 6
y ni con 6 el marido la quería. Y Raquel le reclamaba a Jacob y le decía: dame hijos o me muero. Las mujeres de aquellos tiempos eran dramáticas. Si no me das hijo, me muero. Y Jacob se defendía y decía: ¿acaso tengo la culpa de que hayas nacido estéril? Y usted mira ese problema grave familiar ahí, peleándose. Una quería hijos y el otro le decía: estoy haciendo lo que puedo, pero no salís embarazada. No es mi culpa, porque mira la otra, solo la toco y ya queda embarazada. O sea, el problema sos vos. En los matrimonios siempre hay un culpable y un inocente. Vos sos el de la culpa. Por tu culpa estamos así. Si no hubieras hecho eso, si no hubieras hecho aquello. Y comienza el conflicto entre aquellas dos familias. ¿Sabes en dónde originaba el problema? En que Jacob no supo honrar a Lea desde el momento que se dio cuenta que lo habían engañado. Y comienza este problema de familia a afectarle la bendición que Jehová le había dado. Hay gente que está bendecida materialmente, pero con un gran problema en su hogar. Esa no es bendición completa. Hay gente que tiene dinero, pero es pobre, porque no tiene amor, no lo quiere ni el perro. El gato menos, porque los gatos son odiosos, pero el perro es más cariñoso con uno. Los gatos esos no quieren a nadie. Pero por lo menos que el perro te quiera. ¿Cuántas personas dando cantidades de dinero por un momento de pasión, por un momento de placer, comprando a una mujer para que te dé algo? Porque la que tú quieres no te ama. Queriendo comprar el amor de tus hijos con cosas materiales, intercambiando dinero por relaciones. ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana acá? Tus hijos te aman, tu mujer te ama, tu esposo, tu esposa te ama. Esta iglesia te ama, eres bendecido. Esa es la bendición real. Las cosas materiales van y vienen, pero las relaciones son las que permanecen y las que te bendicen. En este caso teníamos a un hombre próspero, porque la Biblia dice que prosperó en camellos, en animales, en todo, pero que su hogar estaba siendo destruido por la falta de honra. Mire el versículo 33 del 1 al 2, capítulo 33 del 1 al 2. Alzó Jacob sus ojos y miró, y aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. O sea, este es el momento donde regresa a Esaú, y Esaú había dicho que donde te encuentre te mato. Y mira el orden de honra que había en este hombre con su familia. Si alguien va a morir, que mueran primero los hijos de mi sierva, y después que mueran los hijos de Lea, y por último mi chepito con Raquel. Te lo leo así: y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y por último a Raquel y a José. ¿Estás viendo el orden de honra que había en el corazón de Jacob? Porque Saúl le dijo: donde te encuentre te mato, te voy a matar con toda tu familia. Entonces dijo: bueno, me voy a encontrar con mi hermano y no sé cómo me va a ir. Entonces, si va a matar a alguien, que mate a mis criadas y a sus hijos primero. Eran hijos de él porque los había tenido con sus criadas. Luego que mate a Lea y a sus hijos. Y por último, cuando ya se le haya quitado la cólera, quizás perdone a mi José y a mi Raquel. Lo voy a dejar por último por cualquier cosa. Si alguien va a morir, este es el orden en que tienen que morir. Ese es el orden de honra que había en el corazón de él. Ahora, si alguien va a morir entre tu familia, ¿cómo ordenarías? ¿Cómo posicionarías el nivel de honra que hay en tu vida? ¿Quién sería el primero? La suegra, después mis tíos, después mis hermanas.
Las hembras primero, después los varones. No sé cómo estará tu orden. Pero esto refleja el corazón de Jacob, del nivel de honra que había en él. ¿Sabes por qué hace eso? Porque no había entendido los propósitos de Dios para aquellos niños que nacieron de una mujer a quien él no quería. Porque una cosa es lo que tú quieres y otra cosa son los planes y los proyectos de Dios para tu vida. Dios le había dicho: te voy a dar una descendencia, de ti saldrán naciones. Y él no miraba a las naciones, él miraba a una mujer que lo único que tenía delicado eran los ojos. No estaba viendo que en el futuro, que en el vientre de esa mujer estaban las naciones. Tú nunca vas a descubrir lo que hay en tu esposa, esposo, en tus hijos, si no puedes ver con los ojos espirituales. Si lo único que miras es que, ay, esta está fea, yo no pensé que se iba a ser gorda, yo no pensé que era brava, yo no pensé que... ¿Cuántas cosas pensamos que no iban a suceder? Y creemos que la bendición de Dios está en lo que yo pensaba, en lo que yo miro, pero nunca se dio cuenta que en Lea estaba una línea de sacerdotes, los descendientes de Leví. Alguien le da un aplauso al Señor. Si solamente lo hubiera sabido, si se hubiese dado cuenta que estaba exponiendo a la tribu sacerdotal. Porque Leví era hijo de Lea y lo puso al frente, que maten a Leví. No solamente eso, voy a poner a Judá también enfrente, porque Judá era el hermano menor de Leví, de Lea y de Jacob. Imagínate si hubiese sabido que en Judá estaba la descendencia genealógica del Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Cuántas cosas habrán ocultas en la persona que tú todavía no has aprendido a honrar? Eso es lo que sucedía con Jacob. No aprendió a honrar a Lea sin darse cuenta que en el vientre de Lea había una generación de sacerdotes. En el vientre de Lea, que ese niño que estaba exponiendo al peligro, ese niño sería el descendiente donde Jesucristo, el Salvador del mundo, aparecería. Dale un aplauso al Señor. ¿Qué pasaría si resucitara Lea y Raquel en nuestros tiempos? ¿Qué pasó con la descendencia de Raquel? Por último, Dios tiene misericordia de Raquel y le da 2 hijos, José y Benjamín. José fue el gobernador de Egipto, sirvió un tiempo en la historia, pero la descendencia y las tribus del pueblo de Israel surgieron no solamente de Lea, sino de aquellas criadas que Jacob no quería. No hay una tribu de José, pero sí está la tribu de Leví, la de Neftalí, la de Rubén, la tribu de Judá. Alguien le da un aplauso al Señor. Oh, tú no sabes que el hecho de que una mujer no te honre, que el hecho de que un hombre no te quiera honrar, no significa que Dios no te puede honrar. Porque eso es lo que tú tienes que saber como persona, que Dios sí está viendo tu corazón. Si Dios ha visto lo que hay en tu vientre, lo que hay en ti, y si alguien más no lo quiere reconocer, eso no impide para que el propósito de Dios se manifieste en tu vida. ¿Qué importa si Jacob no te quiere honrar? Hay un Dios que te honra, hay un Dios que va a hacer contigo lo que ha dicho que hará, hay un Dios que ha decidido que de ti salgan naciones. Oh, qué bueno es el Señor. Así es. Tenemos a Jacob por todos lados. No honro a esa persona porque no creo que se merezca honra. No lo honro porque no me cae bien. No lo honro porque no me gusta cómo predica, no me gusta cómo enseña. No lo honro. ¿Qué importa si no te gusta? Jehová nos va a honrar siempre. ¿Qué importa si no es lo que tú esperabas? ¿Qué importa si no es la mujer que quisiste o la que querías? Si está contigo es porque Dios tiene un plan y un propósito contigo y con ella. Y si Jacob hubiese visto todo esto, ¿qué tú crees que hubiese hecho? Los hubiera expuesto, los hubiese cuidado y los hubiese honrado. Hubiera dicho, wow, este niño es el que va a tener una descendencia de sacerdotes. Este Leví lo voy a cuidar, le voy a comprar una túnica sacerdotal. Mira cómo opera Dios. Jacob le compró la túnica sacerdotal al equivocado.
A José era que se lo ponía. A José es que le había comprado una túnica de colores, una vestimenta, y obviamente todo esto tiene un simbolismo con Cristo. Pero literalmente le puso la túnica al que no era, porque luego Jehová le pone la túnica sacerdotal a aquel a quien él no quería, a Leví, y le dice: de Leví es que yo he escogido para que sean mis sacerdotes, a estos los voy a bendecir, los voy a vestir correctamente. No importa lo que el hombre te ponga, la vestimenta que el hombre te ponga a ti, lo que importa es la vestimenta de Dios sobre nosotros. Probablemente para muchos, tú y yo no somos merecedores de una vestimenta sacerdotal, pero el Dios Todopoderoso decidió vestirnos de sacerdotes y por eso operamos como sacerdotes. Amén. Dale un aplauso al Señor. Eres el sacerdote de tu casa, eres el sacerdote de tu hogar. La vida se le complica a Jacob cuando deja de practicar lo que había venido practicando durante su vida. Dejó de honrar a aquello que Dios le había dado, a la mujer que Dios le había dado.